Muy bien, estamos ahora con José Luis Sardón, que como sabemos es director del programa de Economía y Derecho de la Escuela de Posgrado de la UPC. Dicho sea de paso, la UPC está organizando la 7ª Convención Internacional de Economía, cuyo tema va a ser infraestructura para el desarrollo. Pero antes de hablar de eso, que es muy importante, y es el lunes y martes esta convención, quería aprovechar la presencia de José Luis. Buenas noches, José. Buenas noches, Jaime. Para hablar de los temas de agenda política en este momento. Hay varias propuestas sobre el tapete de reforma política. La primera es esta cruzada que quiere conducir el presidente de la República para reunir firmas a fin de convocar un referéndum para aprobar el voto voluntario y la renovación del Parlamento por mitades. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Una opinión totalmente favorable, ¿no? Y yo creo que se han hecho enormes esfuerzos en el Congreso para que no se vaya por la vía del referéndum, pero se ha visto una actitud totalmente cerrada del Congreso, ¿no? De la oposición en este caso. Hay que recordar que el APRA tiene apenas 30% de los asientos del Congreso. Entonces se ha demostrado pues que es absolutamente imposible, ¿no? Que la reforma sea hecha en el Congreso. Ahora, hoy día Ignacio López dice en su artículo en La República que en realidad la idea del voto libre o no obligatorio es una idea liberal, pero que se opone al principio republicano del voto universal. Porque en el fondo, en un país como el Perú, el voto libre es una manera de excluir a las poblaciones más pobres, digamos, que no votarían. Es una manera de desuniversalizar el voto. Yo creo que, por supuesto, estoy a favor de la integración social. Un problema que tiene el Perú es la desintegración social. Pero la integración no se puede hacer a palos, en base de multas, ¿no? Eso me parece completamente inconducente. O sea, eso va a generar y genera, de hecho, una reacción en la gente. La gente no se puede obligar a que la gente se sienta integrada, ¿no? Lo que hay que hacer es enamorar a la gente, hay que persuadirla, hay que mostrarle los beneficios de hacer las cosas juntos, ¿no? Es algo mucho más complejo, entonces. Bueno, y el tema de la renovación por mitades, el problema es que, como señala una moción que han presentado las distintas bancadas del Congreso, menos la aprista, es que esta renovación por mitades ha sido presentada por el propio presidente como una manera de revocar a los malos congresistas, cuando en realidad no es así, es otra cosa completamente distinta. Efectivamente, no se trata de revocar individualmente a los congresistas, sino de renovar las bancadas, ¿no? De renovar al Congreso como un colegiado. Hemos hablado ya de eso, ¿no? Sí, pues, efectivamente. Sí. Entonces es también una idea muy importante, ¿no? Y es la manera de lograr una mejor representación. Pero ¿por qué es una manera de lograr una mejor representación? Porque se introduce mayor control de la población sobre el Congreso. El Congreso, como un colegiado, va a ser objeto de pronunciamiento de la opinión pública cada 2 años y medio, con mucho mayor frecuencia. Eso es una, yo me atrevería a decir, es una proposición praxeológica, o sea que es válida en todo lugar, en todo escenario, ¿no? Más frecuencia implica más control sobre los elegidos. La crítica que se hace es que esto puede implicar problemas de gobernabilidad, porque el presidente podría perder la mayoría si es que la tiene, ¿no? O ganarla. Esas son especulaciones, Jaime, ¿no? Yo creo que efectivamente, si revisamos la experiencia del 80K, indudablemente muchos presidentes habrían perdido mayoría, lo cual no habría sido malo también, ¿no? Por ejemplo, habíamos hablado del caso del primer gobierno de Alan García, o el caso del segundo gobierno de Fujimori, habrían perdido mayoría, y lo cual habría sido bueno. Sobre todo, pero en otro, ¿ah? Claro, es que yo no sé si el primer gobierno de Alan García hubiese perdido mayoría, ¿no? Porque antes de la hiperinflación estaba todavía en un nivel de popularidad alto, pero... No, porque la elección habría caído en noviembre del año 87, y a esas alturas ya estaba de picada el gobierno. O
sea, el gobierno de Alan García entró en trompo hacia mayo del 87, cuando renuncia al acaso al premierato, ¿no? Y entra el nuevo presidente del Consejo de Ministros, que toma mucho impulso, y ahí Alan propone la estatización de la banca, es julio del 87. Claro. En noviembre del 87 ya está de caída, de capa caída. De acuerdo, sí, efectivamente, y sobre todo en el segundo gobierno de Fujimori. Pero ese no es el punto en todo caso, o sea, esto no es bueno porque vaya a quitarle mayoría al presidente. También hay gobiernos donde el presidente habría ganado mayoría, ¿no? Claramente este gobierno habría ganado mayoría, el segundo gobierno de Alan García, y también el primer gobierno de Fujimori. No habría tenido necesidad no habría tenido necesidad del golpe, efectivamente. Fujimori, en su primer gobierno, Jaime, tenía 21% del Congreso, es algo que no se toma en cuenta, ¿no? Entonces era un nivel bajísimo de apoyo congresal que tenía Fujimori. Entonces, evidentemente, necesitaba mayor apoyo el gobierno para ser viable. Entonces, pero ese no es el punto, ¿no? El punto es que hay que darle al pueblo la oportunidad de dirimir los conflictos entre el presidente y el Congreso, inclinándose a favor de uno o a favor del otro. Entonces, con independencia de cómo se decida, el pueblo por un lado o por el otro lado, eso es algo que es más democrático, ¿no? Bueno, pero entonces, eso entonces debería llevar a un esquema más bien de tipo medio parlamentario, ¿no? Porque si el pueblo le diera la razón, no al presidente, sino a la oposición, sin embargo, eso lo único que generaría es un entrampamiento, si es que no hay un mecanismo parlamentarista que haga que el primer ministro sea el jefe de la mayoría.